Hola a todos y espero que estén teniendo un gran día. Hoy exploraremos un momento tranquilo que se siente más fuerte que cualquier promesa. Alex llega temprano a casa y encuentra a Tuna sentada quieta con su cuaderno de ventas abierto, tratando de verse bien cuando no lo está. En lugar de preguntar demasiado, toma una simple decisión: se queda. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. El trabajo en el patio terminó mejor de lo que Alex esperaba. Empezó antes del amanecer en la planta de almidón, revisando los tanques de remojo y viendo cómo los primeros lotes se espesaban hasta convertirse en una suspensión pálida y constante. A última hora de la mañana, los pedidos estaban empaquetados. Los hombres arrastraron los sacos al estante de almacenamiento, barrieron el suelo mojado y colocaron los últimos barriles en su lugar. Alex caminó por la línea una vez más. Hizo 2 preguntas cortas y recibió 2 asentimientos rápidos. Nada era lo suficientemente urgente como para mantenerlo allí hasta el anochecer. Después del almuerzo cruzó hacia el taller de corte de madera. Las sierras habían sido ruidosas antes, pero ahora las hojas giraban entre cortes y el aire traía un aroma limpio a madera fresca. Los trabajadores apilaban tablas delgadas, recogían los cortes y empujaban el aserrín. En pilas ordenadas, Alex revisó el horario fijado cerca de la puerta. Lo comparó con el trabajo ya terminado y miró la hora. No llamó a nadie. Guardó su teléfono en el bolsillo y decidió irse a casa. Ahora toda la mañana una imagen seguía volviendo el rostro de Tuna. Cuando le dijo que se sentía mejor, lo había dicho a la ligera como si la palabra pudiera cerrar el tema. Pero su piel había estado un poco pálida y sus ojos tenían ese enfoque disciplinado que usaba cuando no quería que nadie se preocupara. Alex conocía sus patrones. Cuando estaba bien, se movía rápido, reía sin pensar. Cuando no lo estaba, trataba de mantener todo estable para que nadie notara el esfuerzo. La había impresionado con preguntas. No le gustaba interrogar a las personas que amaba, pero tampoco le gustaba dejarlas solas con una carga que insistían en llevar. Así que hizo lo que pudo sin pedir permiso. Terminó temprano y condujo a casa. El camino corría a través de campos y árboles bajos. Una brisa cálida se deslizó por la ventana abierta. Alex condujo más lento de lo habitual, porque su mente no dejaba de darle vueltas a preocupaciones prácticas. Había comido, había descansado, había levantado cubos para regar las flores de nuevo. Se había parado bajo el sol, porque el cuaderno tenía que conservarse, porque el día nunca se detenía por un cuerpo débil en la puerta. El patio parecía extrañamente tranquilo. Por lo general, la presencia de Tuna llenaba las horas pasos en el camino. El tintineo de un cuenco. Su voz llamando algo ordinario desde la puerta. Hoy no había nada de eso. Solo hojas moviéndose y un pájaro más allá de la cerca. Alex aparcó y entró. Las flores a lo largo del camino eran brillantes, pero nadie las estaba cuidando. Se movió hacia la mesa de bambú cerca del frente y ahí fue donde la vio. Tuna estaba sentada con su cuaderno de ventas abierto. Su bolígrafo descansaba en la página, pero la escritura se había detenido a media línea como si sus pensamientos se hubieran escapado y dejado su mano atrás. Miró hacia el patio sin mirar. Realmente, cuando los pasos de Alex la alcanzaron, parpadeó. Miró hacia arriba y arregló su rostro en algo normal. «Estás en casa», dijo como si hubiera regresado antes a la hora habitual. Alex respondió. Se sentó a su lado, no lo suficientemente cerca como para que pudiera sentirlo sin sentirse observada. No tocó el cuaderno, no empezó con consejos, solo la miró la postura de sus hombros, la ligera laxitud alrededor de su boca, que significaba ella estaba gastando energía para mantenerse compuesta. «¿Qué comiste?», preguntó. «Un poco de arroz». Ella dijo rápidamente. «¿Y agua? ¿Cuánto es un poco, Alex?», preguntó con firmeza. Tuna trató de sonreír.
La sonrisa salió pequeña. No mucho, pero no tengo hambre. Alex no discutió. Descansaste a mitad del día. Me quedé más en casa, dijo ella. No me quedé afuera bajo el sol. Eso es diferente a descansar. Alex, respondió ella, bajó la mirada y pasó una página como para demostrar que estaba bien. Luego se detuvo porque incluso ese movimiento pareció costarle. Alex vio las entradas dispersas, el espaciado desigual, los pocos números tachados. Él conocía su letra normal, apretada, ordenada, casi impaciente. Hoy parecía cuidadosa, como si tuviera que guiar cada trazo. Dolor de cabeza. Preguntó un poco, ella admitió después de una pausa mareada. No. Alex asintió. Una vez se levantó y entró sin anunciarlo. Regresó con una taza de agua tibia. Nada de té, nada fuerte, solo calor, y la colocó cerca de su mano. Tú. La miró y luego a él. No estoy lo suficientemente enferma para esa bebida. Alex, dijo ella, dudó. Luego levantó la taza con ambas manos y tomó un sorbo lento. Alex se sentó de nuevo y esperó hasta que la dejó. Todavía. No estoy completamente bien, Tuna, dijo en voz baja. Estoy mejor que esta mañana, solo que no he vuelto. Alex la observó. Podría haber dado un discurso en su lugar. Él eligió la acción más simple. Hoy me quedo en casa, dijo. Los ojos de Tuna se alzaron bruscamente. ¿Por qué todavía tienes trabajo? El trabajo puede esperar. Alex respondió. Estoy aquí. Ella abrió la boca para protestar y luego la cerró. La protesta permaneció en su postura, en la forma en que se sostenía, como si debiera levantarse y hacer algo para merecer el consuelo que se le ofrecía. Alex reconoció ese instinto. A No le gustaba ser la que manejaba las cosas. No quiero que pierdas el tiempo por mi culpa. Ella dijo. No estoy perdiendo el tiempo. Alex respondió. Estoy eligiendo dónde gastarlo. Esa línea la tranquilizó. Miró sus manos, luego el cuaderno, luego pasó las flores, como si necesitara remodelar el día en su mente. Alex no presionó para una respuesta. Se quedó a su lado después de un rato. Sacó una manta delgada de adentro y la colocó sobre el respaldo de su silla. No la envolvió con ella. Simplemente la puso a su disposición. La miró fijamente por un segundo. El orgullo y el alivio parpadearon en su rostro. Luego se la echó sobre los hombros. La tarde se alivió. Tuna dejó de escribir. Sostuvo la taza tibia de nuevo. Bebiendo cuando recordó Alex, hizo pequeñas preguntas de vez en cuando. Nada, eso se sintió como un examen. ¿Alguna náusea a tu garganta? ¿Ok? Quiero acostarte. Cada vez que Tuna respondía, y cada vez su voz sonaba un poco menos tensa. Afuera, el sol comenzó a inclinarse, las sombras se alargaban por el patio y las flores, a lo largo del camino, se movían suavemente con la brisa. Tuna se quedó sentada. Alex se quedó a su lado. No hizo grandes promesas, solo hizo que el presente fuera más fácil de llevar. Y por primera vez ese día Tuna no parecía que se estuviera preparando sola, en silencio. Alex no anunció que iba a cocinar, simplemente se levantó de la mesa de bambú. Se arremangó una vez y entró en la cocina como si la siguiente tarea le perteneciera. Na observó con el ceño ligeramente fruncido, medio lista para levantarse y seguir el hábito. Era fuerte. Si algo necesitaba hacerse, ella lo hacía. Si alguien más intervenía, sentía que debía devolver el esfuerzo de inmediato. Alex miró hacia atrás antes de que pudiera moverse. Quédate ahí, dijo. No es duro. Solo. Seguro si te necesito, te lo pediré. Na. Dejó escapar un suspiro que sonó como acuerdo y rendición. En el mismo momento en que se movió en la silla, la manta todavía alrededor de sus hombros, y dejó su cuaderno a un lado. La página permaneció abierta, pero su bolígrafo permaneció. Sin tocarla, volvió a acercar la taza tibia, usándola más por consuelo que por sed. En la cocina, Alex empezó con lo básico, arroz lavado. Primero hasta que el agua salió clara. Luego puso a cocinar.
al vapor. Se movió deliberadamente como si la velocidad invitara a errores. Cortó las verduras con la misma atención controlada que usaba en el patio. Líneas rectas. Presión constante sin movimiento desperdiciado. Una olla fue a la estufa, aceite calentado, ajo. Golpeó la sartén con un suave silbido. Na se sentó donde podía verlo a través de la puerta. Escuchó sonidos ordinarios, tapa golpeando cuchara contra olla, el suave arrastrar de pies. Esos sonidos llevaban un mensaje que no necesitaba que se lo explicaran. Ella no era responsable de cada minuto de esta casa. El arroz es demasiado. Alex llamó sin girar. Está bien, Na respondió. Solo, no olvides la línea de agua. No lo haré, dijo, y luego después de un segundo. ¿Cómo está tu cabeza? Sigue ahí. Ella admitió. Pero no peor bien, dijo Alex, como si no peor era un paso que valiera la pena respetar. Comenzó a hablar mientras cocinaba la forma en que algunas personas silbaban, nada dramático. Solo detalles de su primer día trabajador, contando mal los sacos y luego riéndose de sí mismo. La hoja de sierra necesitando un ajuste rápido. El lote de almidón resultando más suave de lo esperado. Contó las historias con una calma seca que las hizo un poco más divertidas de lo que deberían haber sido. Tuna se encontró sonriendo una vez, entonces otra vez en la carpintería. Alex dijo que alguien intentó etiquetar las pilas y lo deletreó todo mal. Si no lo supiera, mejor pensaría que lo hizo a propósito. La risa de Na salió suave, pero salió. ¿Lo arreglaste? Arreglé 2. Alex dijo. Luego dejé el resto. Déjalo vivir con eso. Eso es cruel, dijo Tuna, y la calidez en su voz la sorprendió. Alex la miró a los ojos. Cruel, te haría cocinar hoy. Tuna intentó protestar por costumbre. Puedes descansar. Alex interrumpió suavemente. Ese es el trabajo. La cena se preparó lentamente. Una sopa ligera, verduras revueltas con sal y algunas especias. Un plato cocinado simple y limpio. Alex no estaba fingiendo ser un chef. Se estaba asegurando de que hubiera algo caliente, algo fácil de comer, algo que no demandara energía de ella cuando llevó los platos a la mesa. Tuna se levantó automáticamente. Alex levantó una mano. Siéntate, dijo, no estás pagando por esto con esfuerzo. Tuna hizo una pausa y luego se hundió de nuevo. Se sentía extraño, casi incorrecto ser atendida en su propia casa, pero la extrañeza se suavizó en alivio cuando ella lo dejó. Comieron uno frente al otro. Los primeros bocados fueron Na tranquila. Masticaba lentamente como si estuviera probando si su apetito era real. Alex observaba sin mirar fijamente, notando pequeños cambios. Sus ojos se veían más claros. Su respiración sonaba menos superficial. El color en su rostro regresó en pequeños incrementos. Mejor. Preguntó un poco. Tuna dijo, la comida ayuda. Alex asintió. Normalmente lo hace. Dio otro bocado y luego dijo más. Honestamente, no me di cuenta de lo cansada que estaba hasta que llegaste a casa. Alex no tomó su mano. Él solo respondió, por eso llegué a casa. Na sostuvo su mirada por un momento. La verdad en su tono hizo difícil discutir. Bajó la mirada y siguió comiendo más lento. Ahora sin la velocidad ansiosa que llevaba en los días normales después de la cena, Alex recogió los platos antes de que ella pudiera moverse. Los lavó en el fregadero. El agua corría constante. Na se quedó cerca, observando el ritmo simple, enjuagar, fregar, apilar el trabajo. Parecía ordinario, pero tenía una ternura tranquila, porque no era suyo esta noche cuando la cocina estaba limpia. Alex salió con un cubo y un pequeño cazo. La tarde se había asentado sobre el patio y la luz se había vuelto dorada en los bordes. Caminó por el sendero y regó las flores una sección a la vez. No se apresuró. Cada cucharada de agua se vertía, se empapaba en la tierra y desaparecía. Tuna se quedó de pie en el porche con la manta todavía sobre los hombros. No bajó a ayudar, simplemente observó. Había estado midiendo su valor
¿Y cuánto podía hacer, cuánto podía sostener sin pedir apoyo? Mirando a Alex, se dio cuenta de que el apoyo podía ser silencioso sin previo aviso y aún fuerte. Cuando Alex terminó, dejó el cubo y la miró. La luz del porche se encendió bañando la puerta con un suave resplandor amarillo. Entra, dijo que está refrescando. Tuna obedeció sin discutir. Dentro de la casa se sentía tranquila, como si el día se hubiera reorganizado en algo más suave. Se sentó de nuevo y Alex le trajo otra taza de agua tibia colocándola a su lado. Como antes de que puedas dormir temprano, dijo que cerraré. Tuna se tragó el viejo reflejo, se levantó. No debería, pero lo detuvo. Lo miró y dejó que las palabras salieran de manera diferente. Gracias, dijo. Alex asintió una vez como si las gracias fueran aceptables pero innecesarias. Luego agregó en voz baja: el descanso no es un error. Tuna, no tienes que demostrarme nada. Se quedó cerca, no flotando, solo presente, y esa presencia hizo que la habitación se sintiera más segura que cualquier promesa podría para ella. Esta noche también afuera del patio, todavía estaba. Las flores bebían su agua. La luz se mantenía firme en la ventana. Tuna sintió que el día aflojaba su agarre, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que no tenía que ser fuerte cada momento, porque alguien más estaba dispuesto a ser fuerte por ella sin hacer un espectáculo de ello. Alex termina de trabajar temprano y decide irse a casa. El patio está inusualmente tranquilo y encuentra a Tuna sentada con su cuaderno abierto, pálida y distraída. Todavía no completamente recuperada. La revisa suavemente. Comida, descanso, dolor de cabeza. Luego se queda en casa para que no tenga que manejar todo sola. Esa noche, Alex cocina la cena mientras Tuna descansa cerca. Mantiene las cosas ligeras con pequeñas historias y le recuerda que descansar no está mal. Después de comer, riega las flores a lo largo del camino mientras ella mira desde el porche. El episodio termina bajo una luz cálida con Tuna dándose cuenta de que no tiene que ser fuerte todo el tiempo, porque Alex es silenciosamente fuerte para ella cuando lo necesita. Thằng này cũng làm cưới này, làm cưới người ta em tay. Bà sẽ lúc bỏ tay khi cầm tách trà để đón một bất ngờ cái gì cháu thấy họ đang nói về chuyện công ty. Chắc không nghe nhầm chứ. Cái nhựa nam ăn lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được gì bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im, không vội vã lời mà chỉ giữ yên lặng. Đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí bữa họp trở nên căng thẳng. Mà những gì đang rất cố gắng non vẫn như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào nhẹ, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà Nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?